Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos con la 51 y el Espíritu Santo a las 7 iglesias. Este es el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. La 51, el Espíritu Santo a las 7 iglesias del Apocalipsis. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice Apocalipsis 2:7, 11, 17, 29, capítulo 3, 6, 13, 22. 7 veces dice la Sagrada Escritura, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Singular. Esto porque en Mateo 13:9 no estaba la iglesia y dice Jesús, el que tiene oídos, oiga. Y en Apocalipsis 13:9 también, en 13:43 de Mateo también dice, el que tiene oídos, oiga. 13:43, 13:9 de Mateo. Y en Apocalipsis 13:9 dice, el que tiene oídos, oiga. Que tiene oídos para oír, oiga. Pero ya no lo dice a las iglesias, lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Pues porque en la gran tribulación no estará la iglesia. La iglesia se describe en Apocalipsis 2 y 3 y la iglesia sale, se inaugura con Pentecostés y no es que deje de ser después del rapto, la iglesia estará en el cielo, por eso no se le dice el que tiene oídos, oiga. El Apocalipsis o la revelación de Jesucristo es el mensaje trinitario revelado por Dios, el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. La revelación es lo que nos está diciendo. Así empieza el libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para ser manifestada, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces ahí vemos la revelación del Padre, la revelación del Hijo dada por Jesucristo. Dice en el 1:10, yo estaba en el Espíritu. Entonces es una revelación trinitaria del que era y que es y que ha de venir, es el Hijo, y de los 7 espíritus
que están delante del trono, delante de su trono. Esos 7 espíritus son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo para manifestar, no que se manifieste de 7 maneras, sino para manifestar la plenitud de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Es la descripción de la iglesia en Apocalipsis 2 y 3 por 2000 años, es decir, en la era cristiana. Es en la era cristiana la manifestación del Espíritu Santo. Recuerda, el que tiene oídos para oír, oiga. La iglesia está en la tierra solamente cuando en Pentecostés llega el Espíritu Santo e inaugura la iglesia, y se describen estos mensajes que vamos a ver brevemente hoy, porque dar en una sola charla las 7 iglesias es muy complejo, pero vamos a hacerlo muy sucintamente y muy resumido, porque amerita por lo menos un mensaje para cada iglesia, y aún sería insuficiente. Entonces la iglesia deja de estar en la tierra en el capítulo 4, cuando dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí, representando a la iglesia, Juan sube al cielo, ¿sí? Y se le van a manifestar, a expresar las cosas que han de suceder pronto. Como vimos en el capítulo 4, se le adora a Jesús como creador. Capítulo 5 se le adora como Redentor, y en el capítulo 6 esas cosas ocurren en el cielo. Cuando lees el Apocalipsis tienes que mirar si lo que se dice ya ocurrió, si está ocurriendo o si va a ocurrir. Otro pensamiento es: ¿dónde ocurren los acontecimientos? ¿En la tierra o en el cielo? Apocalipsis 4 y 5 empieza en la tierra el 4 y sube al cielo, y sigue el 5. 4 y 5 se ocurren en el cielo, pero el 6 empieza y abre los sellos. Jesús está en el cielo, pero las cosas que ocurren en la tierra. Entonces vemos que en la gran tribulación la iglesia no estará en la tierra, sino en el cielo, porque se manifestará la ira de Dios a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 18, al 19, cuando Jesús empieza a regresar. Está en el cielo, Apocalipsis 19, muchas voces cantaban y alababan a nuestro Señor Jesucristo como el Rey que ha triunfado. Y después en el 19:11 dice que aparece un caballo blanco que regresa a la tierra, y nosotros le seguimos con vestiduras blancas también. El mensaje a cada iglesia constituye una época y un comportamiento específico a cada iglesia que se le menciona allí, a cada iglesia en cada tiempo. De manera más resonante, cada iglesia tiene un comportamiento por una de las épocas en las que las vamos a mencionar. Son muchos los que no creen esto. Esta es la posición dispensacionalista. La posición dispensacionalista consideramos que es la dispensación, es la administración o las cosas que Dios administra de una manera específica en un tiempo específico para manifestar en la dispensación, en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, como lo dice en Efesios capítulo 1. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces el dispensacionalismo, es decir, los que creemos en que Dios ha tratado de una manera diferente con la humanidad en los diferentes tiempos, en las diferentes épocas. La iglesia se ha comportado de una manera específica, como se lo menciona Jesús a cada una de las iglesias, y lo vamos a ver. Cada iglesia subsiste por los 2000 años, de manera que son épocas sucesivas por los cambios que se dan en la iglesia. La iglesia ha tenido unos comportamientos muy diferentes, muy diferente la iglesia
naciente con la iglesia del oscurantismo. Lo vamos a ver brevemente. Entonces son cambios, las iglesias son sucesivas, pero también son concomitantes, es decir, están juntas en todo el tiempo, solo que hay una manifestación más resonante en cada iglesia para una época determinada. Ninguna iglesia deja de ser. Son 7 iglesias y miremos en primer lugar la iglesia de Éfeso. Es la iglesia apostólica que va del año 30 al año 100. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. Esmirna significa mirra, es decir, amargura, perseguida, del año 100 al 313. La iglesia de Pérgamo, que significa casamiento o felizmente casada, se casa la iglesia y el Estado en el año 313 con la conversión de Constantino, del 313 al 600, al 590. En cuarto lugar, la iglesia de Tiatira, que significa sacrificio continuo, y es la dominación romana, la iglesia papal, la iglesia del Papa, del 590 al 1517. La iglesia de Sardis, Sardis es la iglesia muerta, y Sardis significa los que se escapan, y es la iglesia reformada del 1517 al 1790. Filadelfia es la iglesia amada, la iglesia misionera, del 1730 al 1900. Y la última de todas, la Odisea, que es la iglesia apóstata, del 1900 hasta hoy. Esto constituye 7 divisiones básicas de la historia de la iglesia y es comprobable claramente por su comportamiento. En primer lugar, la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Las 7 estrellas, nos dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas vimos en una charla pasada que son los ministros. Las estrellas son los ministros de las iglesias. ¿Sí? El que tiene las 7 estrellas en su diestra toma una de las descripciones que nos habla en el capítulo 1 anteriormente. Entonces son las 7 iglesias. Jesús nos sostiene, son las 7 iglesias. Él nos sostiene. Los 7 candeleros de oro vimos que son las 7 iglesias. Lo vimos en el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra son los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los 7 ángeles y las 7 iglesias son los 7 candeleros. Está explicado. La primera y más grande norma de hermenéutica bíblica de la ciencia de la interpretación es: la palabra interpreta la palabra. Los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Y Jesús está en medio de su iglesia, la sustenta y le da vida. Le hace elogios a esta iglesia. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Le hace una serie de reconocimientos. Es una iglesia cumplidora de su deber, es celosa de sus responsabilidades, es virtuosa, es una iglesia de santidad y pureza. Sacaba a la luz lo ilegítimo, lo impuro y falso. Parece ser una iglesia ideal, pero el Señor no estaba satisfecho con ella y le hace un reproche en el 2:4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pudiera ser que se enfrió el amor por el Señor, pero también por el prójimo. Dejaron de amar apasionadamente al Señor. Y si nosotros no amamos a Dios en primer lugar, no vamos a estar enamorados e incondicionales, con servicio incondicional hacia nuestro prójimo. Le preguntan a Jesús, Marcos 12:29, ¿cuál es el primero y gran mandamiento? Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
estos dos mandamientos tienen que ir de la mano, pero tiene que ir el primero. Sin el primero en su lugar, el segundo no estará, porque no habrá amor, ¿sí? Servicio sin amor es frustración para el que sirve y vergüenza e incomodidad para el beneficiado del servicio. Hablar sin amor es ruido. Exponer una sana doctrina sin amor es conflicto, legalismo y vanidad. Pasar las dificultades, la tribulación sin amor es convertirse en amargo, es amargura. No es el primer amor en el tiempo, sino en preferencia, mis amados. Y en preferencia es, en primer lugar, el amor a nuestro Dios. Y no se trata de trabajar más, sino de amar más. Como María y Marta, fue Jesús a visitar a las hermanas de Lázaro y una trabajaba mucho y la otra se sentó a escucharle. Jesús le elogió. La que trabajaba mucho estaba ofuscada. Y observa que le reclamó a Jesús: Señor, no tienes cuidado, esta muchacha no me ayuda. Regañó al Señor. Y una cosa es buena y ella la ha escogido. Luego sentarse a los pies del Maestro para escucharle, aprender de él y servir. Observa que cuando murió Lázaro y Jesús fue al cuarto día, ella seguía ofuscada. De manera que trabajar mucho sin pasar a los pies del Maestro se convierte en ofuscación y en amargura. El cambio, entonces, dice el Señor: arrepiéntete y haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti, quitar el candelero de su lugar. Arrepiéntete significa, de la palabra metanoia, cambio de pensamiento, cambio de mentalidad y cambio de actitud. Hazlo como al principio en que te enamoraste. ¿Cuándo te enamoraste? Hazlo así y que no deje de ser ahí, de esa manera. Al vencedor se le dará las bendiciones del reino. Hay muchas cosas que decir acá, la doctrina de las nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Al parecer el nicolaísmo era la división de la iglesia, que era una casta dominante como la casta sacerdotal y una casta humilde y alejada, que eran los feligreses o los fieles. Entonces el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de mi Dios. Son las bendiciones del reino de Dios para el vencedor. En segundo lugar, la iglesia de Esmirna es mirra, amargura, es perseguida. Se le reconoce, ya vimos que esta iglesia de Esmirna va del 100 al 313, es la iglesia perseguida. Nunca la iglesia tuvo observa, durante estos 2000 años la iglesia ha sido perseguida, pero nunca tan perseguida como del año 100 al 313. Y el Eterno reconoce sus sufrimientos. Escriba el ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: el Eterno reconoce los sufrimientos, la persecución de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pero dice: yo conozco tu pobreza, pero tenían una gran riqueza espiritual. Esmirna es la actual Izmir, hoy se llama Izmir. Construyeron el primer templo en honor a Tiberio el emperador bajo Domiciano. La adoración al emperador se convirtió en obligatoria bajo la pena de muerte, es decir, tenían que decir: César es Señor, y se les entregaba un certificado. La mayoría de los cristianos rehusaron a hacerlo. Por eso Pablo dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el que confesara que Jesús es el Señor se arriesgaba a que lo mataran. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, decía Pablo en tiempos de persecución. Si invita a la gente
a decirles: si tú confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Los cristianos en su mayoría rehusaron a confesar a César como Señor y confesaban realmente, verdaderamente, que Jesús es el Señor. Además había templos a Apolos, a Esculapio, a Afrodita, Cibeles y a Zeus. Allí fue martirizado Policarpo, obispo de Esmirna, fue un discípulo de Ireneo, que fue discípulo de Juan, en el año 156 después de Jesucristo. El elogio: Jesús reconoce sus obras, su sufrimiento, su persistencia en medio de la amarga persecución. Este ha sido el mayor periodo de persecución de la Iglesia, que estaba afectando. La Iglesia estaba afectando duramente al imperio de Satán, por eso se levantó duramente. Pero mientras más atacaba a la Iglesia, más se multiplicaban los cristianos, aunque fueran a los coliseos a ser devorados por las fieras, los cubrían de pieles ensangrentadas. Fue gran persecución terrible. El reproche a la iglesia de Esmirna: ninguno. El consejo: no temas. 365 veces se dice en la Biblia: no temas. Tribulación por 10 días. No temas nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. 10 días. Se habla mucho de que son esos 10 días, pero mencionemos solamente en que hubo gran persecución en la iglesia del Señor, en el reino, en el gobierno de 10 emperadores como Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Las iglesias de los 3 primeros siglos fueron pobres materialmente, pero fueron ricas espiritualmente. Todo lo contrario de lo que ocurre hoy. Hoy hay muchas iglesias ricas, de cristal, de grandes edificios, de grande pompa, ricas materialmente, pero pobres espiritualmente y sin ninguna unción, tanto como la iglesia de la Odisea, que tiene al Señor afuera. ¿Cuál es la bendición? La corona de vida y no tener daño en la segunda muerte. Al que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Cuál es la bendición? La corona de vida, y la segunda muerte no hará daño, como dice en el tribunal del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15, cuando todos son lanzados en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Y en Apocalipsis 24, al que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. El ser humano muere por lo general 2 veces. No todos moriremos, porque si Jesús viene ahora y nos lleva a la iglesia, no morimos, seremos transformados, de manera que lo más seguro no es la muerte. Pero el que muere, el cristiano muere una sola vez, sí muere, pero los incrédulos morirán 2 veces: la muerte física y lanzados al infierno, y después resucitarán para muerte y para condenación, para ser juzgados en el tribunal del gran trono blanco. La corona de vida, y no habrá daño en la segunda muerte. No habrá separación eterna con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tercer lugar, la iglesia, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Es la iglesia mundana e indulgente. Es la iglesia donde el Estado se casa con la iglesia, y es allí donde Constantino tiene un sueño y
ve una inscripción en el cielo que dice: con este signo vencerás. Y entonces antes de ir a la guerra manda pintar el escudo de los soldados con una cruz, salen a la guerra y ganan. Muchos dicen que él se convirtió de verdad, pero no es cierto, porque obligaba a 1000 soldados, que 1000 soldados fueran bautizados diariamente, pero sin conversión, y lo que hizo fue mezclar la doctrina pagana y la cristiana, y paganizó el cristianismo. La iglesia se volvió más romana con la conversión de Constantino y menos cristiana. Se introdujo la oración por los muertos en el año 300, la cruz como símbolo también en el año 300, la adoración a los ángeles y a los santos en el año 375, se instituye la misa en el año 394, la adoración a María en el año 431. Antes no se adoraba a María. Pérgamo tenía la segunda biblioteca más importante, con 200.000 pergaminos. Pérgamo, de ahí viene la palabra pergamín. ¿Sí? La primera biblioteca era la de Alejandría, en Egipto. Fue una iglesia fiel en la persecución de Satanás y solo producía el avivamiento, y entonces los fieles estaban batallando en medio de lucha y avivamiento. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Como perseguía a la iglesia en los tiempos de Esmirna, del año 100 al 300, entonces, ¿qué hizo Satanás? Se introdujo sutilmente y paganizó el cristianismo, y hubo el casamiento de la iglesia con el Estado, como te lo he dicho, con Constantino. El reproche: la tolerancia con la doctrina de Balaam. Balaam fue contratado por Balac para que maldijera a Israel, y después, como no los pudo maldecir, los persuadió para la inmoralidad y comer lo sacrificado a los ídolos. La doctrina de los nicolaitas era la supremacía de la clase sacerdotal. 2 pueblos, y Dios dice: ustedes serán un pueblo de reyes y de sacerdotes y de gente santa, un pueblo de sacerdotes y de fieles. El consejo a la iglesia: arrepiéntete, o castigo de la palabra de poder. Si no te arrepientes, te castigaré con la palabra que sale de mi boca. Y comerá del maná escondido, versículo 17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. El maná escondido y un nuevo nombre. En cuarto lugar, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Es la iglesia pagana del año 606 al 1517. Es la dominación romana o el sacrificio continuo. Tiatira significa sacrificio continuo, y fue la dominación romana. Es la iglesia papal. El elogio: conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. El reproche: toleras a Jezabel, esa falsa profetisa. Acuérdate de Jezabel, la dama de Sidón, que era la esposa de Acab, y esa fue la que persiguió a Elías cuando decapitó los profetas de Baal. Era una falsa profetisa y persuadía a los hijos de Dios a la inmoralidad sexual y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, como ocurrió con la iglesia de Pérgamo. El consejo: retengan la pureza con determinación, sean firmes. La bendición: la autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Apocalipsis 2, 26 y 27. La estrella de la mañana. En esta época, Roma, la iglesia romana, introdujo en el 709, se le besaban los pies al Papa. En el 786, la adoración de imágenes.
y en el 850 se usa el agua bendita. En el 995 se canonizan a los santos muertos. En el 1079 se establece el celibato. Antes sí se casaban los sacerdotes y a partir del 1079 se estableció el celibato para que las herencias no le quedaran a los hijos de los sacerdotes, sino que pasaban al peculio romano. En 1090 se instaura el rosario y en 1184 la Inquisición y luego la venta de indulgencias y muchas cosas más que por espacio y por tiempo no podemos mencionarlas acá. Luego vendremos y daremos una enseñanza muy detallada sobre cada iglesia. En quinto lugar, el mensaje a la iglesia de Sardis. Vemos el tiempo de la iglesia de Sardis y estaba del año 1517 a 1790. Era la iglesia muerta. Dice: conozco tus obras, que tienen nombre que vives y estás muerto, sé vigilante. Entonces era la iglesia muerta y ahí fue donde se presentó la reforma. El mensaje: estás muerto, le dice el Espíritu Santo, y muchas cosas están por morir. El consejo: reaviva lo rescatable y guárdalo y arrepiéntete. ¿Cuál es la bendición? Seguridad. ¿Cuál es la bendición? Dice versículo 5: al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Muchos dicen que Dios puede borrar tu nombre del libro de la vida. Ese nombre que está escrito nunca será borrado, porque la salvación no te la va a quitar el Señor, porque has cambiado de naturaleza. Cuando recibes el Espíritu Santo, recuerda que vimos, ¿qué ocurre en el nuevo nacimiento? Entra el Espíritu Santo y opera lo que llama la regeneración, es decir, el cambio de la naturaleza carnal a la naturaleza espiritual. Es que el que está en Cristo es una nueva criatura, ya no es un ciudadano de la tierra, sino que es un ciudadano del cielo. Ocurre el nuevo nacimiento, se le pone el sello del Espíritu Santo, está la regeneración, somos bautizados en el cuerpo de Cristo y ocurre la santificación. No se para Él y empieza la santificación progresiva o llamada la transformación, segunda de Corintios 3:18. Nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, vemos la gloria del Señor y vamos siendo transformados en su misma imagen. Y cuando dice no borraré tu nombre del libro de la vida, lo que está estableciendo es la que puedes tener la seguridad de que tu nombre no será borrado. Dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y bueno, ¿y quiénes son los que vencen? Primera de Juan 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tienes fe en nuestro Señor Jesucristo, eres un vencedor y tu nombre no será borrado. Adicionalmente, que cuando uno le entrega la vida a Cristo, muchos ministros dicen: escribe mi nombre en el libro de la vida. Y resulta que tu nombre está inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Lo dice, mira, Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Mi amado, tú que has aceptado a Jesucristo, tu nombre estaba escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Sí, recuérdalo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. El ritualismo no conduce a la verdadera adoración.
es humanidad sensorial y esto no sirve de nada. El mensaje, en sexto lugar, a la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia amada. Fue perseguida por los judíos. La iglesia de Filadelfia. Allí también dice los judíos, aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Resulta que hoy hay unos judíos, no alcanza al 10% los verdaderos judíos. No odies a los judíos, porque los judíos son el pueblo amado de Dios, y si la raíz es santa, las ramas son santas. Ora por la paz de Jerusalén. Allí están las sillas del juicio en el Salmo 122. Orad por la paz de Jerusalén. Solo que hay unos que se han convertido al judaísmo, los judíos askenazí en el 740 después de Jesucristo se convirtieron en masa, como 1 millón de turcos, y de ahí vienen los Illuminati, que son los del estado profundo, el cabal, la camarilla oscura. Inclusive no solamente que son el estado profundo, sino que hay una iglesia profunda donde quieren apartar a toda la comunidad de Dios de la verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo, con la determinación de cambiar la Biblia por otro libro actualizado, que porque la Biblia es vieja. Revisa todo esto y cuidado con la iglesia profunda, cuidado con el estado profundo, el cabal y la camarilla oscura que está engañando a la humanidad con ese virus y con esas vacunas. La iglesia de Filadelfia es la iglesia amada, va del año 730 hasta el rapto. Es amor fraterno, fue perseguida por los judíos que afirmaban ser verdaderos judíos, y el Señor dice que son sinagoga de Satanás. Yo haré que vengan y se postren ante ti y reconozcan que yo te he amado. Jesús les dice que son sinagoga de Satanás. El elogio, pequeña pero sin fuerza, pequeña y sin fuerza pero fiel al Señor Jesús. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero hoy las iglesias importantes son las que tienen 100,000, 200,000, 500,000 feligreses. Entonces el pastor está haciendo acuerdos con políticos perversos y corruptos y está vendiendo los principios de Dios por prebendas políticas, y esos acuerdos no se hacen porque no hay comunión entre la justicia y la injusticia, entre Cristo y Belial. Y hemos visto cómo hombres afamados y de gran reputación dentro del cuerpo pastoral han vendido los principios. ¿Cómo se le podía decir que sí a un acuerdo diabólico? FARC Santos, porque no hay justicia, no hay acuerdo entre la justicia y la injusticia. Por ese solo hecho no se podía decir que sí a ese plebiscito, había que decirle que no. Y adicionalmente, si tenía una ideología de género como la contenida allí, era aprobar la ideología de género, y un cristiano genuino no aprueba la ideología de género. De manera que pequeña y sin fuerza, pero fiel al Señor. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Condenación para esta iglesia, juicio de reproche, no lo hay. Tiene las puertas de la bendición abierta. Es un rebaño pequeño, es una manada pequeña del Señor, pero es una puerta abierta para que le sirvas. Sí, anhelamos la puerta abierta para que venga de Dios a nosotros. Pero que venga de Dios a nosotros la unción, la sabiduría, la gracia, el poder, el denuedo y el coraje para ir y llevar el mensaje de la salvación a todas las naciones, como Jesús nos lo encomendó, mis amados. Protección, fuera de la tribulación estaremos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Estaremos por fuera de la gran tribulación, porque la gran tribulación será juicio para Jacob. Día como este tan grande no ha habido otro día de juicio para Jacob. Jeremías 37.
Las naciones de la tierra serán probadas, porque sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, amado que me escucha. Pero tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. No te quedes como un ciudadano muy rico de esta tierra, quédate como un ciudadano del cielo. Protección te dará el Señor para siempre. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El Señor tiene bendiciones para ti. Pídele la puerta abierta para que te haga un misionero, porque esta es la iglesia amada, la iglesia misionera, aunque con pocos recursos y con poca fuerza, era poderosa espiritualmente y fue a llevar la palabra de Dios y va a llevar la palabra de Dios a las naciones. Y por último, el mensaje a la iglesia de la Odisea es la iglesia apóstata o la iglesia de la gente. Es la iglesia de la gente que va del año 1900 hasta nuestros días, y es la iglesia donde es una iglesia que tiene muchos dones, don William, don Enrique, don Juan, pero no están los dones del Espíritu Santo. Es una iglesia gobernada por hombres, una iglesia con doctrina de hombres, tanto que tiene al Señor afuera. Elogio no tiene, reproche es tibio, es un vomitivo. Ojalá fuera frío, fueras caliente, pero porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Una iglesia que decía: soy rico, me he enriquecido y no tengo absolutamente necesidad de cosa alguna, pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, 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 aquellos que se creen grandiosos porque tienen riqueza material, pero se le quitarán esas ropas engalanadas, pero están enmugrecidas porque se han vendido los principios de Dios y se ha paganizado la iglesia del Señor tanto que Él no está adentro. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Deja entrar al Señor. Compra colirio para que veas claramente y veas espiritualmente, tengas discernimiento y el Espíritu te dé iluminación. Deja entrar al Señor. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere entrar en tu corazón. Y tú, amado, que has jugado a la religión, o tienes otra religión, o tienes otro credo, no te dejes engañar. Solo en Jesús hay salvación. Y el que venciere se sentará con el Señor en su trono, como Jesús venció y se sentó con el trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Presta tu oído y dile al Señor: te necesito, ven a mí, perdona mis pecados. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. Quiero ser un genuino siervo de Jesucristo. Quiero pregonar tu palabra. Aunque tengo poca fuerza, yo no voy a negarte, Dios. Espíritu Santo, no permitas que yo te niegue. No lo decimos como lo dijo Pedro: yo no te negaré, Señor, porque Pedro confió en sus fuerzas. Y nosotros no podemos confiar en nuestras fuerzas. Por eso, Señor, de tu mano andaremos firmes y tú no nos dejes caer en tentación. Te entrego mi vida, Jesús de Nazaret. Poderoso Dios, Señor y Rey, bendigo tu nombre en Cristo Jesús. Amén.
Permíteme orar por ti, mi amado. Gloria, honra, alabanza y adoración sean para ti. Gracias, Dios, por tu palabra, amado Salvador. Queremos ser, Señor, poderoso Dios, como la iglesia de Éfeso, Señor, que era diligente en el servicio, en el trabajo, en reconocer lo ilícito y lo impuro, Dios de la gloria, pero nunca olvidar el primer amor. Señor, queremos ser como la iglesia de Filadelfia, Señor, fiel, diligente, Señor, camino pronto, camino misionero, Dios de la gloria, y honrar tu grandeza y tu majestad. Poderoso Dios, gracias por tu palabra. Bendice nuestra nación, bendice nuestra América, bendice los que están en eminencia, los gobernantes, bendice también los alzados en armas, insurgentes, terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, narcotraficantes, ateos. Bendice los que tienen un credo distinto, y de manera especial oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.